para dárselo a los pobres o a los que tenían menos. Porque Dios quiere levantar un ejército. No está levantando 1, 2 o 3. Está levantando un ejército en todo el mundo. ¿Cómo tú puedes enfrentar el pecado con otro pecado? Y nunca quisieron salir a matar a alguien, pero salieron en su carro y mataron 10 personas. Más de Dios, recíbela. Recibe Dios. Recibe más. Proverbios capítulo 27, versículos 5 y 6. A Proverbios capítulo 27, versos 5 y 6. Dice: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. Vamos a leerlo de nuevo. Dice: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Esa es la palabra clave, amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Amén. Qué tremendo lo que aquí podemos observar acerca de la palabra sobre la expresión del amor. Pero lo que más a mí me impresiona es lo que dice el amor oculto. ¿Cómo podemos expresar un amor oculto? ¿Cómo es que nosotros podemos caer en este error, verdad? Tal vez o en este engaño de pensar de que de pronto yo estoy amando, siento que estoy amando, pero de pronto no lo estoy haciendo de la manera correcta en la familia. Y el amor, como vemos aquí, dice que el amor corrige, ¿verdad? El amor indica los defectos, es decir, el amor se expresa. Vemos claramente que el amor es un amor que se expresa. No es un amor que carece de actitudes, de afecto, de expresión. Pero también nos habla de que el amor silencioso, ese amor oculto, que yo le llamo un amor silencioso, porque de verdad que sentimos amor, sentimos afecto por la persona, pero no lo expresamos, no se lo hacemos saber, no lo hacemos sentir. Entonces allí, hermanos amados, ese amor es peligroso. ¿Por qué razón? Porque no tiende, a pesar de que puede ver los defectos, puede ver las situaciones que están ocurriendo, pero no acciona. Entonces, mis amados hermanos, yo creo que es fundamental, mis queridos hermanos, que nosotros podamos entender que el amor que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestro corazón, dice la palabra de Dios en Romanos, que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Así que el amor de Dios está en nosotros, y ese amor necesitamos saberlo expresar, así como Cristo lo expresó a través de su muerte, de su sacrificio hacia nosotros. Lo demostró con acciones, lo demostró, hermanos amados, lo demostró con actitudes que nos amaba, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Yo quiero en esta mañana, hermanos amados, hablar de la tragedia. Este es el tema que quiero hablarle a ustedes, sobre la tragedia de un amor silencioso. La tragedia de un amor silencioso en la familia. Anoche hablé sobre dimensiones de una familia salva y próspera. Y sabe, hermano, ¿por qué me gusta hablar de la familia? Porque yo pasé una experiencia bien complicada y difícil en mi familia. Perdí a mi esposa, falleció mi esposa, ¿verdad? Dios se la llevó en una situación bien dura, sin respuesta. ¿Por qué? Yo comencé a preguntarle por qué, siendo que mi esposa trabajaba conmigo en el ministerio. Los dos levantamos esas obras allá en Galápagos. Y hermano, fue una mujer tremenda. Era mi pie derecho, mi mano derecha en el ministerio, en la casa. Así que
cuando el Señor tomó esa decisión de llevársela, para mí fue algo difícil y duro, fue una crisis tremenda en la familia, hermanos amados, para poder soportar y seguir adelante. Pero en medio de esa crisis de fe, que yo les hablaba ayer, hermanos amados, de que muchas veces nosotros cuando todo va bien, cuando todas las cosas van bien, podemos nosotros creer, decir yo tengo fe, podemos activar la fe, pero resulta que vienen tiempos cuando nuestra fe entra en crisis. Y entonces cuando nuestra fe entra en crisis, allí es donde hay dos decisiones que debemos tomar. La una es perseverar en el Señor, creyendo en Dios, siguiendo adelante, prosiguiendo adelante, o decidimos quedarnos. Decidimos abandonar la fe, decidimos abandonar la batalla, decidimos abandonar el camino, decidimos abandonar lo que estamos haciendo, el trabajo que estamos haciendo en nuestra familia. Así que, hermanos amados, yo entré en una crisis tremenda donde contendí con Dios y le dije: Señor, yo dejo de servirte. Pero en medio de todas esas cosas, mis amados hermanos, esa crisis, tuve otra situación. Uno de mis hijos se rebeló contra mí, porque también, ¿verdad?, no entendía por qué Dios se le llevó a su madre. Así que entró amargura en el corazón de él y se rebeló contra Dios y contra su papá, contra sus hermanos. Pero mis amados hermanos, en medio de eso yo tomé la decisión y dije: Señor, a pesar de lo que tú hayas hecho en mi familia, la decisión que has tomado, aunque yo no la entienda, pero decido aceptarla y decido seguir adelante. Lo único que quiero es que tú me ayudes, me sanes, me restaures, ¿verdad? Y en ese tiempo de restauración, donde decidí restaurarme, fue donde recibí una llamada de Costa Rica y el pastor Onésimo me dice: Carlos, mira, va a haber unos encuentros acá para pastores, quiero que vengas para que pases esos encuentros. Bueno, después de algún tiempo, ¿verdad?, que había pasado eso, ¿no? Y es allí donde conocí a mi amada esposa, Anayensi Salas, que ella también es de Costa Rica, y Dios me la dio como esposa. Para terminar el asunto, mis amados hermanos, Dios ha hecho una obra perfecta, porque mis hijos, malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amón porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció pasado 2 años que Absalón tenía esquiladores en Balac-Axor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí que tu siervo tiene ahora esquiladores, yo te ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir y lo bendijo. Estoy resumiendo el pasaje, mis amados hermanos, pero la historia trata aquí, ¿verdad?, de la familia de David. David tiene algunos hijos, pero aquí menciona este pasaje que Amón violó a su hermana Tamar. Mire que esta situación ocurre, llega a los oídos de su hijo, de su hermano Absalón, ¿verdad? Y Absalón, al ver que su hermano ha violado a su propia hermana, entra en un sentimiento de venganza. Y mire usted, hermanos amados, la pregunta aquí es: ¿dónde estaba David? ¿Dónde estaba su papá? Que interfiriera, que haga algo, que tome acciones. No vemos eso, pero vemos a Absalón, ¿verdad? Pero Absalón viene y a invitar a su papá para que su papá esté, ¿verdad?, en este banquete que él va a hacer. Pero, hermanos amados, lo tremendo de todo esto es que la amargura ya ha tomado posesión del corazón de la familia. Por eso es que la amargura es algo terrible, hermanos amados. La amargura es algo que realmente
nos anula todas las capacidades. Anula todas las capacidades que el Señor nos ha dado, que tenemos para desarrollarlas en pro de nuestra familia. Anula las capacidades. Y hermanos amados, ya había tomado posesión la amargura en el corazón de Absalón. Y estaba tramando cosas, pero aquí lo que quiero rescatar, hermano, que es un amor silencioso, un amor que no expresa lo que debe expresar. Hermanos, amor, una evidencia es que no comparte. Por eso les decía que este amor oculto que nos muestra Proverbio es un amor peligroso, porque es un amor silencioso que no comparte cuando debe compartir, cuando la familia necesita que su familia sea una familia unida, que comparta, que exprese los sentimientos en afecto, en acciones con los demás. Y mayormente cuando alguien está pasando un problema en la familia. En este caso, mire el problema grave de la familia de David, que su hijo había violado a su hermana. Y yo creo, hermanos amados, que este era el momento preciso cuando Absalón va y le dice: papá, quiero que estés en aquella reunión, quiero que compartamos junto allí. ¿Qué hubiera pasado, hermano, si David hubiera dicho: sí, hijo, yo voy a estar allí en esa reunión? Hermanos amados, se hubiera evitado muchas cosas, porque lo que continúa en el capítulo 13, el versículo 36, bueno, a continuación vemos que Absalón ya había tramado matar a su hermano Amón, y lo había tramado matarlo en el banquete. Y eso es, hermanos amados, lo que ocurre aquí. Versículo 36 al 39. Vamos a leer el versículo 36. Dice, estamos en el capítulo 13, ¿no? Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó. Le estoy leyendo los versículos que ya anteceden a la situación donde Absalón ya mató a su hermano Amón en la fiesta. Ya lo mató. Ahora, ¿qué es lo que hace? Aquí David, cuando escucha la noticia de que su hijo Absalón mata a su hermano, ¿qué es lo que hace? Lamentarse, llorar, mientras que su hijo Absalón huye, se va, ¿verdad? Entonces, hermanos amados, aquí podemos ver otra evidencia de ese amor silencioso o ese amor oculto, que es un amor, hermanos, que no sabe cómo operar, no sabe cómo accionar, no sabe cómo actuar cuando debe actuar. Mis amados hermanos, la verdad es que yo en medio de mi situación no sabía cómo actuar con mi hijo Joel, que es el que, ¿verdad?, decidió rebelarse, y no sabía cómo actuar. Muchas veces lo dejé, ¿verdad?, que siga adelante en las cosas que de verdad no eran correctas. Yo lo amaba, pero el amor, como estamos viendo, el verdadero amor que debemos expresar, hermanos amados, corrige, ¿verdad? Corrige a tiempo. ¿Y qué falla que vemos aquí? Hermanos amados, es cierto que la crisis, las situaciones que está pasando aquí David, es una situación que ha invadido su corazón y que tiene emociones. Las emociones están, ¿verdad?, confundidas. Por eso es que de repente está sintiendo que quiere tener a su hijo de vuelta, que quiere tenerlo cerca, que quiere arreglar las cosas, pero cuando su hijo viene, no acciona como deseaba, sino que cambia de modo de pensar,
Cambia automáticamente y dice, no lo quiero ver, que se vaya a su casa. Y mire, pasaron 2 años. Tremendo. Y eso muchas veces nos ocurre porque nosotros nos dejamos llevar por esa situación. Por ejemplo, yo decidí, tanto era mi desesperación por mi hijo, ¿verdad? De ver lo que yo dije, bueno, yo de verdad mi hijo me ha hecho quedar mal en la iglesia, en el ministerio, así que yo voy a optar por no saber más de él. Y así fue, hermanos amados. A pesar de yo luchaba y oraba, eso sí me postraba delante del Señor, me encerraba a orar y ayunar por mi hijo y a declarar que él va a regresar al Señor. Pero hermanos amados, lo tremendo es que yo le cerré las puertas, le dije que se vaya de la casa, que no lo quería ver. Esa fue la actitud que yo tomé. Tal vez no correcta, ¿verdad? Pero que en medio de la desesperación esa fue una de las acciones que tomé. Pero mis amados hermanos, es necesario que el verdadero amor siempre tenga las puertas abiertas. El verdadero amor siempre tiene las puertas abiertas para poder recibir a aquel que ha hecho lo malo, aquel que ha defraudado la vida de sus padres. Ese es el núcleo familiar, hermanos amados. Siempre debe haber una puerta abierta para solucionar el asunto, para restaurarlo, para llevarlo, ¿verdad?, a la estabilidad que decíamos ayer de la familia, porque la familia debe tener estabilidad. Ese es un nivel de la familia. Una familia estable es una familia feliz, es una familia que disfruta de la bendición de Dios. Pero hermanos amados, las puertas deben estar abiertas. Y aquí vemos una actitud, ¿verdad? Sabemos quién era David. David era el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. Pero a pesar de eso, hermanos, vemos que él era humano. Y vemos de estos errores que él cometió. Y que también nosotros como creyentes cometemos las mismas falencias. Por eso es importante, hermanos amados. Yo sé, conversaba con un hombre y decía que él le cuesta expresarle amor a su familia, a sus hijos, con actitudes, con expresiones, con afecto. Le costaba, a pesar de que él amaba a su familia, pero él no podía decirle, mira hijo te amo, mira hija te amo, darle un abrazo, darle un beso, decirle estoy contigo, cuenta conmigo en los momentos difíciles, cuando estés en la escuela, cuando estés en el colegio. Porque no sabemos cómo nuestros hijos, ¿verdad?, nos necesitan en algunas áreas de su vida. Que ellos quisieran que nosotros estemos presentes con ellos. Sobre todo al papá, que es la figura que presenta seguridad en el hogar y en la familia, el papá. Pero hermanos amados, muchos de los padres estamos muy ocupados, ¿verdad?, sumergidos en nuestro trabajo, en los quehaceres, que siempre la mamá es la que va a representarlo al hijo al colegio, a la escuela, y no vemos, y los hijos no ven esa figura paternal. Y eso afecta, eso tiene que ver, hermanos amados, mucho con el amor oculto, con ese amor que dice Proverbio, un amor oculto, muchas veces, ¿verdad? Lo amamos, pero decimos, hijo, es que yo no tengo tiempo, es que yo no puedo dedicarte el tiempo, es que mira, estoy trabajando, es que yo estoy ocupado, que tu mamá vaya, ¿verdad? Cosas como esas. Y aquí vemos al rey, ¿verdad?, sumergido y metido en su reinado y en sus cosas, en sus ocupaciones, que descuidó, hermanos amados, esta área afectiva que hay que expresarla, porque eso es lo que hace, hermanos amados, que se remedie cualquier situación que el enemigo logre meter en medio de la familia para distorsionarla. Mis amados hermanos, vamos con el cuarto, capítulo 15, verso 1. Mire la situación que se va agravando ahora. El verso 1 dice, y aconteció, capítulo 15, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carro y de caballo y 50 hombres que corriesen delante de él. Aquí vemos la rebelión de Absalón. ¿Qué hubiera pasado, hermano? Mire, volvamos un poquito atrás. Mire lo que ocurrió. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera aceptado ir a la reunión donde Absalón lo estaba invitando? Yo creo que se hubiera evitado un suicidio, un crimen más. Se hubiera evitado que Absalón se rebele. Mire,
Bueno, ya sucedió eso. Pero ahora que él lo manda a llamar a su hijo, y si él hubiera hecho pasar, mira hijo, vamos a arreglar este asunto, vamos a ponerlo a la luz de todas las cosas, que tú sepas lo que has hecho y todo, ¿verdad? Hubiera sido diferente si hubiera evitado que su hijo se rebele. Pero ¿qué es lo que sembró al cerrar la puerta? Sembró rebeldía en su corazón, producto de la amargura. Hermanos amados, lo que usted y yo necesitamos entender es que la amargura es un peligro tremendo en nuestro corazón. No sabemos qué puede provocar la amargura en el corazón de una persona más adelante. El resultado, hermanos amados, de esa amargura de Absalón es la rebeldía. Se rebela contra su papá. Aquí ya se rebela, ¿verdad? Tremendamente. Vemos cómo Absalón planificó un golpe de estado contra su padre. Y vamos al capítulo 18, último. Y veamos cómo termina la situación. Capítulo 18, verso 24. El verso 24 dice: y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey, y el rey dijo: si viene solo, buenas nuevas traes. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero diciendo: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: este también es mensajero. El versículo 27 dice: y el atalaya volvió a decir: me parece el correr del primero como el correr de Aliamás, hijo de Sadot. Y respondió el rey: ese es el hombre de bien y viene con buenas nuevas. Entonces Ahinamás dijo en alta voz al rey: paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo: bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿el joven Absalón está bien? Y Anías respondió: vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey, y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo: pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo: reciba nuevas mi señor el rey, que hoy fue miembro de la congregación por años, pero que hoy se apartó. Le cuento esta historia porque es parecida. Él se descuidó de su familia, se descuidó de su esposa, se descuidó de sus hijos, porque se sumergió en su trabajo. Pero él no se daba cuenta que sus hijos iban creciendo. Y cuando ya llegaron a cierta edad, se rebelaron contra él. Y su esposa también ya no aguantó más. Y se divorciaron. Él se hizo, le estoy resumiendo la historia, él se vino al continente, le dieron el pase al continente, se hizo de otra mujer. ¿Por qué le cuento este testimonio, hermano? Porque mira, a pesar de que él estuvo varios años en la iglesia, no es que nadie le aconsejó, no, siempre estuvimos aconsejándole, dándole palabra, dirección, tratando de que ellos entiendan que hay que establecer principios y hay que establecer bases en la familia para que la familia pueda perseverar. Él no lo hizo. Y la consecuencia es perder. Mira, la diferencia es sufrir pero no perder. Pero lo lamentable y lo trágico es sufrir y perder. Así llegan algunas familias que a pesar de que están bien y que han ido bien, entre comillas, pero llega un momento
en que los resultados de lo que uno ha sembrado es la tragedia. Y termina así como terminó el gran reconocido rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, porque ese es David. Pero hermanos amados, en su familia terminó trágicamente, lamentándose y llorándose por su hijo. Y lo más triste, hermanos queridos, es que cuando ya todo ha pasado, la tragedia ha pasado, uno se lamenta y dice: hubiera hecho esto, yo hasta mi vida lo hubiera dado a cambio de que no suceda esto. Pero ya no hay remedio. Ya las cosas ya tal vez no tienen solución. En este caso, como el caso de la muerte de su hijo, que perdió a su hijo y se lamentó. Me imagino que vinieron recuerdos, en ese momento le invadieron recuerdos. ¿Por qué no fui a la reunión que me invitó mi hijo? ¿O por qué no abrí las puertas y lo recibí para poder ver dialogado y arreglado esta situación? Los lamentos vienen. Le invadieron situaciones tremendas. Pero hermanos amados, fue trágico. Yo quiero desafiarlo hoy en esta mañana, amada familia, con todo mi corazón, con la experiencia que el Señor me ha permitido vivir. Es que yo le predico esta palabra sobre la familia. Yo entendí después, porque no entendía por qué Dios se llevó a mi esposa. Yo hice un ISUN en Uruguay, en Montevideo, ya casándome con mi esposa, porque yo también abandoné los estudios. Me quedé en el tercer ISUN, son 4 ISUN para graduarse. Y me quedé en el tercero porque por el fallecimiento de mi esposa yo dije: yo aquí abandono todo. Pero cuando me volví a casar, mi esposa, Dios la usó y dijo: no tienes que cerrar ciclos, no hay que tener ciclos abiertos en la vida, cierra ese ciclo. Y así fue como yo regresé a estudiar. Y entonces, para graduarme, había un ISUN en Uruguay, en Montevideo, y me fui para allá. Pero cuando yo estoy estudiando, un profesor que nos daba pedagogía me dice: Carlos, te invito a predicar este domingo a mi iglesia. Y le dije: está bien, profesor, voy a ir. Así que estoy predicando ese domingo en la iglesia y di un poquito de mi testimonio sobre mi situación. Y esto le impactó al profesor de tal manera que cuando terminé de predicar me dijo: pastor, yo quiero que vaya donde un pastor, porque él perdió a su esposa y él está así y tiene 5 años de haber perdido a su esposa y no quiere salir, se ha dejado crecer la barba, se ha descuidado físicamente, no quiere salir a atender a las personas, y es una iglesia de 500 miembros. Le dije: está bien, pastor, estoy para eso. Y me llevó allá, y cuando yo llegué, hermanos, efectivamente demoró para salir el pastor a recibirme. Y cuando salió, ¿verdad?, en su rostro se notaba su amargura, su decepción, su frustración por lo que le había pasado. De tal manera que no le dije nada, pero en el culto yo di mi testimonio, solo mi testimonio prediqué. Y cuando se terminó, él se acercó a mí y me dijo: pastor, quiero invitarlo toda la tarde, súbase a mi carro, quiero conversar con usted. Y así fue. Hablamos, hermanos amados, de tal manera que Dios me usó a mí para poder alentar a ese pastor. Y allí es donde yo entendí algo del propósito de Dios y dije: Señor, gracias, porque ahora apenas entiendo algo. ¿Por qué tú hiciste esto? Dios es así, hermanos amados. Pero lo importante que tú y yo tenemos que entender es que tenemos un propósito en Dios. Y si tenemos un propósito en Dios, Dios quiere restaurar y sanar la familia. No importa lo que haya ocurrido en tu familia, Dios quiere restaurar y sanar. Amén. Dios quiere que tú tomes acciones ahora en tu familia. No dejes que sea demasiado tarde donde podemos lamentarnos. Es preferible sufrir y enfrentar la situación creyendo en un Dios que puede hacer maravillas, en un Dios que puede restaurar. Amén, hermano, la familia. Yo quiero que tú levantes tus manos ahí donde estás.